Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias por acompañarnos. Hoy día vamos a tener el privilegio de escuchar a la profesora Alejandra Ovalle. Esto dentro de una alianza que se realizó con la Universidad Católica, en especial su Facultad de Derecho, con el programa Foro Constitucional, que tiene como objetivo aportar en la información de las personas respecto al proceso que estamos viviendo como país. La verdad es que la Cámara de Comercio de Santiago, como una organización gremial, un órgano intermedio de la sociedad, dentro de sus múltiples responsabilidades también está el aportar al conocimiento, por supuesto que sin una mirada política, sino que solo académica. Por eso la legitimidad de que este programa está bajo el alero de la Pontificia Universidad Católica, y por eso volver a agradecer la confianza de la universidad en habernos dejado ser de alguna manera un vehículo que lleve a más personas aún este programa, porque la verdad es que responde muchas dudas, dudas que aunque sean básicas son siempre bienvenidas, así que sin temor a hacérselas a la profesora Alejandra al final. Yo les quiero contar que Alejandra Ovalle es abogada y magíster en Derecho Público, con mención en Derecho Constitucional de la Universidad Católica, y ella desde el año 2007 es profesora de Derecho Constitucional. Así que yo los invito a aprovechar esta instancia y al final, cuando la profesora termine su presentación, abrimos un espacio de preguntas que yo misma le voy a ir formulando a Alejandra y que en la medida de lo posible, si es que no tienen insinuaciones políticas, ella va a responder libremente. Así que Alejandra, muchas gracias de nuevo a nombre de la Cámara de Comercio de Santiago, del Centro de Arbitraje, por esta alianza. Te felicito por la iniciativa y un tremendo orgullo porque somos profesoras las dos y esto hizo que muchos profesores de distintos departamentos también nos conociéramos. Así que otra gran oportunidad de este programa a la Universidad Católica. Los dejo contigo. Perfecto, muchas gracias Macarena, muchas gracias a la Cámara de Comercio de Santiago y sobre todo a quienes nos están acompañando en un día de fútbol, según me informan. Así que es doblemente valiosa la participación en esta actividad. Voy a compartir pantalla, si me dan un segundito. Espérenme. Ahí sí, para ponerles la presentación. Y comenzamos. Muy bien, pues bueno, la idea, como les contaba Macarena, es colaborar o contribuir con ciertos insumos para la decisión que tenemos que adoptar todos el día próximo 25 de octubre, partí por el final, salía muchas gracias, estábamos bastante mal. El próximo 25 de octubre, entonces la idea es revisar muy brevemente ciertos hitos del proceso constituyente, luego conversar un poco sobre lo que es la Constitución, cuál es su relevancia y cuáles son algunos de los problemas y debates que se han suscitado en el contexto de este proceso constituyente, para finalmente entrar de lleno al plebiscito mismo, cuáles van a ser las dos preguntas o las dos decisiones que tenemos que adoptar en el plebiscito. Entonces aquí tenemos un pequeño cronograma respecto del itinerario que se ha trazado para nuestro país. Este proceso se inicia, como bien saben ustedes, con el Acuerdo por la Paz Social y una nueva Constitución, que fue suscrito por 10 partidos políticos el 15 de noviembre del 2019, acuerdo que después quedó reflejado o incorporado a través de una reforma constitucional. Y yo quisiera destacar dos cosas respecto a este momento inicial del proceso constituyente. Lo primero es que si uno observa a nivel comparado y compara otros procesos de cambio constitucional en democracia, es sumamente importante el cómo se origina el proceso. ¿Ya? Es un factor que es un buen indicador de cuál va a ser el éxito y cómo se va a desarrollar este proceso, el qué es lo que pasó, cómo ocurre y a quiénes incorpora en esta decisión de iniciar un proceso constituyente. Y algo que me parece positivo de destacar es que nuestro proceso constituyente fue fruto del acuerdo, del consenso de distintos sectores políticos. ¿Ya? No fue una decisión que adoptó un solo sector o un presidente de la República que dejó de contar con mayoría en el Congreso, como ha ocurrido en otras partes, sino que es un proceso que surge del acuerdo de
la más amplia gama de sectores políticos. Y el segundo elemento a destacar es que este acuerdo no se quedó simplemente en ser un acuerdo, sino que se decidió incorporar la fórmula para elaborar una nueva constitución a la constitución hoy día vigente. ¿Ya? Entonces, el papelito del acuerdo, que eran 3 páginas, se traspasó luego a una reforma constitucional que siguió todos los trámites, todos los procedimientos y los quórum establecidos, y quedó hoy día en la constitución. Nuestra constitución vigente siempre consideró un capítulo para reformar la constitución, para cambiar la constitución, pero no se hacía cargo de las reglas para el caso de querer crear una nueva constitución. Entonces, lo que se hace tras el acuerdo es modificar el capítulo 15, que es el capítulo de la reforma constitucional, e incorporar este proceso para elaborar una nueva constitución. ¿Y cuáles son las reglas que quedaron en la Constitución? Las reglas son comenzar con un plebiscito, que ese es el plebiscito que está previsto para el 25 de octubre, que ya no queda casi nada, y en este plebiscito se le va a consultar a la ciudadanía 2 cosas. La primera, si quiere o no una nueva Constitución, y luego cuál es su preferencia respecto del tipo de órgano que estaría a cargo de redactar la propuesta de nueva Constitución. Entonces partimos con un mecanismo de democracia directa, se va a la ciudadanía para que a través de su voto la ciudadanía exprese su voluntad. Y esto es súper importante porque una decisión de esta importancia, de esta trascendencia para el país, no puede ser tomada o adoptada por encuesta o cuáles son las opiniones que aparecen en Twitter, sino que se recurre a un mecanismo democrático en que se le consulta a todos los ciudadanos si quieren o no una nueva constitución. ¿Ya? La soberanía está radicada en el pueblo y este plebiscito es reflejo de eso, o es un reconocimiento de entender que el soberano es el pueblo, por lo tanto comienzo con una consulta directa. Solo si gana la opción apruebo se inicia realmente el proceso constituyente, ¿ya? Si ganara la opción rechazo, queda hasta ahí este proceso. ¿Y por qué queda hasta ahí? Porque la voluntad significaría que la mayoría no quiere una nueva constitución, por lo tanto sigue vigente esta. Si ganara la opción apruebo, tendríamos que entrar luego a elegir a quienes van a ser los integrantes de la convención. El nombre son los convencionales constituyentes y son los representantes de la ciudadanía que estarían a cargo de elaborar una propuesta de nueva constitución. Esta elección entonces, prevista para el 11 de abril, sigue las mismas reglas que las elecciones de diputados, ¿ya? Los distritos electorales son los mismos, cada uno irá a votar al local de votación que le corresponde, se van a presentar candidaturas, cada uno vota por un candidato, luego se aplica un sistema proporcional que es el mismo que se utilizó en las últimas elecciones parlamentarias, y ahí se determina quiénes resultan elegidos. Entonces es importante que cualquiera sea la opción de órgano, convención mixta o la convención completa, va a ser siempre un órgano representativo. ¿Ya? No, aquí es la ciudadanía la que escoge a sus representantes y son los representantes los que van a elaborar la propuesta de nueva constitución. Hechas las elecciones el 11 de abril del 2021, comenzaría un par de meses después, fines de mayo, principios de junio, a funcionar la convención. ¿Ya? Y está previsto en estas reglas, que están en la reforma hoy día en la Constitución, que la convención va a sesionar o va a tener un plazo determinado para preparar su propuesta de 9 meses que se puede extender por otros 3. O sea, el máximo sería 1 año de funcionamiento para primero elaborar el reglamento y luego la propuesta de nueva constitución. ¿Qué es lo relevante? Y lo podemos decir por el momento, es que ya está definido que los acuerdos que tome esta convención tienen que adoptarse por los 2/3 de los integrantes. Y finalmente, cuando está lista esta propuesta de nueva constitución, volvemos a la ciudadanía, ya en un segundo plebiscito, que es el plebiscito ratificatorio, que debiera ser tipo agosto ya del 2022, y en este plebiscito ratificatorio el voto será obligatorio, a diferencia del plebiscito del 25 de octubre próximo, en que el voto es voluntario, y aquí la ciudadanía va a tener que aprobar o rechazar la propuesta de constitución que haya elaborado la convención. Solo si se aprueba la propuesta, se deroga orgánicamente la constitución vigente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que significa eso?
Y eso es importante porque este es un proceso de cambio constitucional que se está desarrollando en un contexto democrático, es que la Constitución vigente, hoy día está vigente, si gana la apruebo el 25 de octubre, sigue vigente, y solo dejaría de estarlo si es que la ciudadanía aprueba en el plebiscito ratificatorio una nueva Constitución. O sea, no vamos a pasar, no quedan periodos vacíos, sin regulación, y está todo previsto dentro de la institucionalidad. Entonces, dado que tenemos que nosotros enfrentar ahora el próximo 25 de octubre un plebiscito en que se nos preguntan, ¿quiere usted una nueva constitución? A lo que hay que contestar apruebo o rechazo. La primera pregunta que uno debiera formularse, bueno, ¿qué es lo que es una constitución? Si nos están preguntando, ¿quiere una nueva constitución o se quiere quedar con esta? Tenemos que partir entendiendo qué es lo que es la constitución. Y la constitución podemos abordarla de dos dimensiones. Por una parte, es una norma jurídica, ¿ya? Es una ley jerárquicamente superior, una ley más relevante, pero es una norma jurídica, obligatoria y vinculante, que organiza y limita el poder del Estado, siempre con el objetivo de garantizar la libertad y los derechos de las personas. Y es al mismo tiempo un pacto político, porque en el fondo va a contener el acuerdo social de una determinada comunidad respecto a sus reglas básicas de funcionamiento. ¿Cuáles van a ser estos principios y reglas básicas que van a fundamentar o cimentar la vida en sociedad? Entonces la Constitución tenemos que mirarla desde ambas perspectivas, tanto como norma jurídica, pero también como pacto. Y dado su carácter de pacto, es muy importante el que la Constitución sea reconocida socialmente, sea validada, sea apropiada por la ciudadanía, que es lo que tiene que ver, lo que estoy planteando es básicamente el problema de la legitimidad, ¿no es cierto? El que sea reconocida como pacto social válido. Que una Constitución sea legítima o reconocida no significa que yo tengo que estar de acuerdo con todos y cada uno de sus contenidos, ¿ya? Sino que, pese a que yo pueda tener discrepancia en que hay algunos contenidos que me representan y otros no, yo sí la reconozco como un pacto válido y que me vincula y del cual soy parte. Entonces, por eso es relevante el proceso que estamos viviendo y la pregunta, la primera pregunta del plebiscito. ¿Cuáles son los contenidos clásicos de una constitución? En primer término, vamos a encontrar siempre el diseño y la organización del Estado. ¿Ya? El constitucionalismo, el fin originario de una constitución es limitar el poder público existe, es muy relevante que exista, pero la historia nos ha demostrado que cuando el poder está concentrado, eso ineludiblemente nos lleva al abuso. ¿Ya? Cuando el poder está concentrado, se termina afectando y abusando y al final dejando en entredicho la vigencia de los derechos de las personas. Por lo tanto, es muy importante limitar el poder. Y por eso se separa el poder en distintas funciones, y por eso tenemos un presidente de la República, un poder ejecutivo, un poder legislativo integrado por el Congreso, ¿no es cierto?, Cámara de Diputados y el Senado, un poder judicial. Además existen órganos autónomos que también contribuyen y colaboran en este objetivo de limitar el poder. Órganos autónomos, podemos, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, el Banco Central, hay una serie de organismos autónomos que también contribuyen a este objetivo de limitar el poder del Estado. En segundo término, encontramos siempre en las constituciones catálogos de derechos, ¿ya? Donde están consagrados los derechos de las personas. También para el constitucionalismo, los derechos son inherentes a la persona humana. ¿Ya? Todos tenemos derechos en cuanto somos personas y no porque el Estado los reconozca. Si uno entendiera que es el Estado el que te otorga el derecho, así como te lo otorga, te lo puede quitar o lo puede desconocer. Entonces se parte de la base que los derechos, nosotros, cada uno de nosotros, somos titulares de nuestros derechos y lo que hace el Estado, y fundamentalmente a partir de la Constitución, es reconocer esos derechos y además regularlos, ¿ya? Establecer la forma en que se concreta un derecho fundamental en una determinada comunidad. Nuestra Constitución, que hoy día está vigente, tiene un catálogo de derechos, está en el artículo 19, incluye derechos individuales o libertades, y también incluye derechos sociales, ¿ya? Como el derecho a la educación, la seguridad social, el derecho a una justa remuneración, a la protección de la salud, en fin. Y además
de los catálogos de derechos es muy importante que existan mecanismos para hacer efectivos esos derechos, acciones que tú puedes interponer ante los tribunales de justicia para el caso en que se vea afectado un derecho fundamental. Y finalmente hay algunas constituciones, no todas, la nuestra es una de ellas, que contienen ciertos principios o definiciones doctrinarias respecto a cuál es la concepción que tiene esa comunidad sobre la persona, la sociedad y el Estado, ¿ya? Y estos principios constitucionales luego van a irradiar al resto del ordenamiento jurídico. Entonces, dicho todo esto, que suena un poquito abstracto, la pregunta es, ¿por qué es relevante una constitución? Y lo voy a vincular con la próxima pregunta, que es una pregunta que ha surgido en el contexto de este debate con mucha frecuencia, que es ¿cuál es la relación entre la Constitución y los problemas sociales? ¿No es cierto? Ha aparecido mucho, va la Constitución a solucionar todos los problemas, no los va a solucionar, es la causa de todos los problemas, no es la causa de todos los problemas. Entonces, creo que es muy importante ir definiendo cuál es el rol que le cabe a la Constitución en la situación política, económica y social del país. Desde ya les adelanto, evidentemente que tiene un rol, ¿ya? Evidentemente que tiene un rol. El punto es que tengamos claridad en qué consiste este rol. En una democracia, las decisiones se adoptan por la mayoría. Esa es la regla que opera en una democracia, ¿ya? Las decisiones colectivas son adoptadas por la mayoría. Nosotros votamos por nuestros representantes, tenemos un presidente de la República, electo por mayoría absoluta, que él va a implementar su programa de gobierno, él responde a una orientación política, 4 años después puede salir un presidente de la República de otra orientación política, y además tenemos un Congreso Nacional, que es el órgano representativo por excelencia, cuyas mayorías van cambiando dependiendo de la elección que haga la ciudadanía. Entonces, es muy importante entender que estas decisiones colectivas deben irse definiendo o adoptando de acuerdo al debate político, ¿ya? Hay distintas opciones. La Constitución no define todo, y la Constitución no tiene definido todo, cada uno de los elementos, de cada uno de los derechos, de cada uno de los temas que son relevantes para las personas. Y sería muy malo que lo hiciera, ¿ya? O sea, porque alguien podría decir, bueno, entonces incorporémosle, si consideramos que este es un tema tan importante, metámoslo en la Constitución. No es deseable que una Constitución regule en exceso, con demasiado detalle, porque mientras más regula la Constitución, queda menos espacio para el debate político. Yo le reduzco el ámbito de deliberación y discusión al legislador, al presidente de la República, vale decir a los órganos políticos que están revestidos de legitimidad democrática, porque han sido electos por sufragio, han sido electos directamente por la ciudadanía. Entonces, la Constitución es un marco, ¿ya? La Constitución es un marco en el que caben distintas opciones políticas. ¿Y cuáles son las definiciones que vamos adoptando nosotros como país, como comunidad? Va dependiendo de las mayorías. Y hemos ido transitando porque nuestro Congreso y nuestro Poder Ejecutivo ha respondido, ha sido reflejo de distintas tendencias políticas o distintas mayorías en el Congreso. Y si uno observa la situación política, económica y social, uno puede concluir que esa situación es el resultado de una combinación de actores y de normas. Uno de esos actores es la Constitución, pero no es el único. Y aquí hay un ejemplo relativamente claro, me parece. Si uno observa, por ejemplo, el sistema previsional. El sistema previsional, que ha sido muy debatido y cuestionado, hay ciertos principios constitucionales que marcan ciertos lineamientos. Su regulación está en la ley. Esa ley ha ido cambiando, se le han ido incorporando más elementos de solidaridad, la pensión básica solidaria, y esos han sido cambios que se han hecho a nivel de ley, sin tocar la Constitución. También los montos que se destinan dependen de las prioridades presupuestarias. Cómo funciona el Estado es relevante, cómo funcionan los organismos fiscalizadores es relevante. Uno podría hacer el símil en materia de educación, ¿ya? En la Constitución hay definiciones,
¿ya? Por ejemplo, nuestra Constitución vigente establece que es el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos, ¿ya? Y que es deber de la comunidad toda contribuir al desarrollo de la educación. Y eso no siempre ha sido así, ¿ya? En la Constitución anterior se establecía que la educación era atención preferente del Estado. Entonces, ahí vemos un cambio y vemos un giro. Tenemos un principio orientador que cambia. En una Constitución se señalaba que que la educación era atención preferente del Estado, y en esta Constitución se señala que es derecho y deber de los padres, y además se le asigna un rol a toda la comunidad. Cuestión que justifica, por ejemplo, el que el Estado contribuya con una subvención a los establecimientos escolares, los particulares subvencionados, ¿ya? Porque le reconoce un rol a la sociedad civil, a las asociaciones y agrupaciones privadas en la satisfacción de ciertos derechos. Entonces, cómo funciona la educación? O sea, depende de la ley, y la ley ha ido cambiando, ¿no es cierto? La ley ha ido cambiando, se han generado agencias de calidad de la educación, se han cambiado los requisitos para ser sostenedor de los colegios, la ley ha ido cambiando y eso evidentemente que impacta en la educación. También influye la situación económica. ¿Cuál es el monto de la subvención? Eso es muy relevante. Y una serie de otros elementos. Pero hay un principio, ¿ya? O sea, todo lo que viene hacia abajo tiene que responder y ser coherente con el principio que está en la Constitución. Entonces, en otras palabras, la Constitución no es causa ni solución de todos los problemas que hoy día enfrentamos como sociedad, pero puede tener incidencia, porque por la vía de estos principios tú puedes modificar o puedes orientar hacia dónde se dirige toda esta otra seguidilla de normas, actuaciones, órganos que colaboran y contribuyen a una determinada situación material y espiritual de realidad de las personas. En otras palabras, voy a mirar la hora porque soy buena para hablar ya. En otras palabras, en el fondo la Constitución representa los límites que no quedan entregados a las mayorías. En una democracia, la idea es que es el juego de las mayorías. Las decisiones se van adoptando de acuerdo al debate político por las mayorías, pero hay ciertos límites que no son transables, que aunque la mayoría esté de acuerdo, no se pueden transar. Y eso es lo que está en la Constitución. Y por eso es importante que la Constitución sea reconocida por todos, porque son los límites que como comunidad le hemos impuesto a los órganos políticos, que son los que juegan un rol muy importante en una democracia. Un segundo debate que se ha planteado durante este proceso constituyente es el del quórum de los 2/3 y de la hoja en blanco, ¿ya? La convención, como les adelantaba al comienzo, tiene que adoptar sus acuerdos por un quórum de los 2/3, ¿ya? En este monito se ve con claridad. Esta es la regla general en una democracia, ¿ya? Que las decisiones se adopten por la mayoría. Tengo que poner de acuerdo a la mayoría, que es lo que está en gris acá. En cambio, para la nueva Constitución, o para una nueva Constitución, cada norma constitucional que se apruebe va a requerir el acuerdo de los 2/3 de los convencionales constituyentes. ¿Por qué se exige un quórum de 2/3? Porque en el fondo la Constitución, al ser un pacto político, debe regular o debe establecer un marco en el que tiene que tener cabida toda la comunidad, y una comunidad que es plural, que es diversa. Entonces, los 2/3, que es una fracción, es un número, desde una perspectiva política viene a constituir una exigencia por un consenso o un acuerdo más amplio. Para hacer las leyes me basta que la mayoría esté de acuerdo, ¿ya? Y si no, no operamos. En cambio, para una constitución, yo requiero que la proporción que esté de acuerdo en lo que va a quedar en la Constitución y que por lo tanto hacia futuro va a limitar lo que haga o deje de hacer el mundo político, quiero que haya un acuerdo mayor y más amplio, que son los 2/3. Podría ser un poco más, podría ser un poco menos, es debatible, pero la verdad es que es bastante común que para la creación de nuevas constituciones y también para las reformas constitucionales se exijan niveles de consenso más amplios o más importantes que la simple mayoría. ¿Y qué es lo que es la hoja en blanco? Porque estos 2/3 hay que combinarlo con la noción de hoja en blanco.
La hoja en blanco es un término que, como aparece en la lámina, que se emplea para destacar que, en el caso de que gane el apruebo, la labor que realizaría la convención no es una reforma constitucional, sino que una nueva constitución. Me explico. La hoja en blanco significa que partimos, como dice ahí, con una hoja en blanco. Cada norma que se quiera incorporar requiere el acuerdo de los 2/3. Si no se alcanza el acuerdo de los 2/3, eso no quedará regulado en la Constitución. No queda. ¿Eso es distinto de una reforma constitucional? Todas las constituciones son susceptibles de ser cambiadas a través de una reforma constitucional. La nuestra ha sido reformada, la que hoy día está vigente, en innumerables oportunidades, ¿ya? Pero cuando uno hace una reforma constitucional, parte de un texto. Y si se alcanzan los 2/3, se cambia ese texto. Pero si no alcanza los 2/3, permanece el texto que ya está. Se parte de algo, ¿ya? Hoy día yo podría cambiar cualquier artículo de la Constitución, cualquier principio de la Constitución, lo podría modificar en principio, ¿ya? Pero podría modificar cualquiera si logro poner de acuerdo a los 2/3 del Congreso. Y si logro ese acuerdo a los 2/3, lo cambio. Puedo eliminar un artículo, modificarlo. Si no alcanzo los 2/3, queda lo que ya existe hoy día. Así opera la reforma constitucional. Ahora, si gana el apruebo, ¿ya? Y iniciamos un proceso constituyente, vale decir, un proceso para elaborar una nueva constitución, también requiero 2/3 para incorporar algo, pero si no alcanzo esos 2/3, no se logra un acuerdo importante, no queda lo que hoy día existe, sino que queda en blanco, como dice su nombre. ¿Cuál es el efecto de que una materia no quede en la Constitución? Por regla general, es que eso va a quedar entregado al legislador. El legislador va a regular esa materia, ya no por 2/3, como cuando estaba en la Constitución, sino que por la mayoría, ¿ya? Entonces, si una materia no queda en la Constitución, deja de ser un límite al poder legislativo, por lo tanto, el legislador es libre para regular en la forma en que estime conveniente. ¿Ya? Si no queda tan claro, podemos volver después a este tema que es medio enredado en la parte de las preguntas, podemos ver un ejemplo, si ayuda. Entonces, aquí aparece, si no se alcanzan los 2/3 en algún tema, este no quedará regulado en la nueva Constitución. La regla general es que esa materia entonces va a ser luego cambiada, regulada, decidida por simple mayoría. Hay ciertos temas que si no están en la Constitución no pueden ser regulados luego por el legislador, por lo tanto desaparecerían, saldrían de nuestro ordenamiento. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, ¿ya? Si no se llega a acuerdo respecto al Tribunal Constitucional y no queda en la Constitución, eso luego no puede ser regulado por la ley, por lo tanto sería una institución que hoy día existe que podría eventualmente llegar a desaparecer. Entonces, hoja en blanco básicamente es una forma de graficar o expresar que este proceso, aunque tiene reglas que nos hemos fijado en esta reforma constitucional, la inicial, no es una reforma constitucional, sino que es una nueva constitución, porque se parte, no hay un texto que sea la base. Ahora, eso no significa que sea en blanco, por dos razones. En primer lugar, en las reglas del proceso constituyente se establecieron ciertos límites. O sea, cuando la convención esté trabajando en la nueva constitución, hay ciertos límites que tiene que respetar. En primer término, tiene que establecer un sistema republicano. No podría instaurar una monarquía, ¿ya? Que nos parece raro, ¿no es cierto? Pero por lo menos está ese límite expresamente previsto. También se debe consagrar un régimen democrático. Lo que se establezca en la Constitución no puede nunca afectar sentencias definitivas de los tribunales. Se preocupó el constituyente de eso, ¿no es cierto? Que la Constitución nunca afectara lo que ya está resuelto, lo que ya ha sido resuelto por los tribunales de justicia. Y el último límite, que a mi juicio es el más relevante, porque le pone límites de contenidos importantes a la Convención, son los tratados internacionales. ¿Ya? O sea, en la labor que realice la Convención deben respetarse los tratados internacionales ratificados por Chile que estén vigentes, tratados internacionales de los más diversos tipos, ¿ya? De derechos humanos, comerciales, en fin.
Y esto es un límite importante, porque la verdad es que nosotros como país hemos suscrito y ratificado una serie de tratados en materia de derechos humanos que nos da un piso importante respecto de ciertos derechos que tendrían que estar reconocidos o que no podrían afectarse en su esencia en una nueva constitución. Entonces ahí hay una suerte de piso. Y el segundo punto que uno puede hacer es que lo natural sería, porque esa ha sido un poco la experiencia en nuestro país, que si se va a trabajar en una nueva constitución, se tome como referencia las constituciones anteriores. La constitución que hoy día tenemos vigente tiene artículos que vienen desde los primeros reglamentos constitucionales. O sea, en cada proceso en que se ha generado una nueva constitución, hay aspectos que permanecen y otros que cambian, ¿ya? Y entonces uno pensaría que debiera más o menos replicarse esa forma de operar. Pero dado que es un proceso de nueva constitución, no está nada asegurado, no está nada establecido, salvo estos límites que quedaron consagrados en la reforma constitucional. Vamos a las preguntas sobre una nueva constitución. Y quiero terminar pronto para dejar más espacio para las preguntas. El día 25 de octubre próximo tenemos el plebiscito nacional, ya salieron los vocales de mesa para que los revisen, y en esta elección habrá 2 papeletas, y esto es muy importante porque ha circulado una cantidad de mitos y de audio y de memes y de cosas, que a veces con información imprecisa. La primera pregunta o el primer voto representa una elección completamente separada e independiente de la segunda, ¿ya? Entonces, son 2 votaciones que se realizan al mismo tiempo, pero son 2 votaciones separadas y distintas. La primera pregunta es, ¿quiere usted una nueva constitución? Y esto tiene 2 alternativas, apruebo o rechazo, y como les comentaba al comienzo, el sentido o justificación de abrir este proceso con un plebiscito es básicamente consultando, porque hay que consultar al soberano, que es el pueblo, si quiere o no una nueva constitución. Hay distintas razones que se han esgrimido a favor y en contra o sea, a favor del apruebo o a favor del rechazo. Yo no voy a entrar, hay una serie de consideraciones de tipo política o fáctica, en fin. Me quiero centrar en aquellas razones que se vinculan más directamente con lo que es una constitución. ¿Qué es lo que se ha planteado como razones a favor del apruebo? En primer lugar, el origen autoritario de nuestra Constitución. Como ustedes saben, nuestra Constitución no se origina en un contexto democrático. No intervino el pueblo en la elección de los órganos que participaron en la elaboración de esa Constitución. Y si bien hubo un plebiscito al final del proceso, la verdad es que hay bastantes cuestionamientos respecto a la inexistencia de garantías en ese plebiscito. No había registros electorales, no había justicia electoral, o sea, no estaban todas las garantías presentes, y a mí me parece que más relevante que eso es que evidentemente era un momento histórico en que estaba la libertad de expresión bastante restringida, como para que todas las opciones pudieran expresarse. Entonces, en razón de este origen autoritario, se plantea que sería una constitución que divide, y que no es percibida como propia por gran parte de los chilenos, y por lo tanto un nuevo inicio para el país requeriría un nuevo pacto, ¿ya? ¿Y qué es lo que se ha planteado también en relación o en vínculo con la Constitución como razones a favor del rechazo? Bueno, básicamente que la Constitución que hoy día está vigente es muy distinta de la Constitución original, la que se aprobó el año 80, la que entró a regir en el 81, ¿ya? Es una Constitución muy distinta, ha sido objeto de un sinnúmero de reformas, se han aprobado más de 40 reformas constitucionales, y cada ley de reforma tiene a su vez una serie de otras reformas. Ha sido objeto de más de 200 reformas, y todas estas reformas sí han sido aprobadas por órganos democráticos elegidos por la ciudadanía, ¿ya? Entonces, en cierta forma, eso ha ido cambiando la Constitución, y si uno observa ya sus contenidos, ciertos contenidos que eran medios contradictorios con una democracia, por ejemplo, los senadores designados, cierto rol que se le daba a las Fuerzas Armadas, hoy día ya no están. ¿Ya? Tras la reforma del 2005, eliminó como los últimos elementos o aspectos que podían entrar en contradicción con lo que es un régimen democrático. Un segundo argumento que se plantea es que una constitución, puede ser reformada,
y que dada la trascendencia que tienen las constituciones, es deseable o es preferible apuntar a una reforma, manteniendo ciertas cosas y cambiando aquello que se quiere cambiar, y no por un quiebre, en el fondo, que puede generar una inestabilidad importante en el país. Y el tercer argumento es básicamente que hay niveles importantes, lamentablemente, de desconocimiento acerca de cuál es el rol de la Constitución, lo que ha generado o puede generar expectativas respecto a cuáles serían los efectos de un cambio constitucional, y que si son expectativas que luego no se cumplen podrían generar frustración. ¿Ya? Entonces, esas son algunas de las razones que se han planteado en favor de cada una de las alternativas que están en la primera papeleta. Luego viene la segunda papeleta, en que nos preguntan acerca de nuestra preferencia respecto del tipo de órgano que debiese redactar una nueva constitución. Les insisto que esta es una elección separada, por lo tanto, una persona que vota apruebo puede votar por el órgano constituyente, una persona que vota rechazo también puede votar por la opción de órgano constituyente. El resultado de esta votación no influye en nada en la primera, ¿ya? Y en el fondo esta segunda votación solo tiene sentido si es que gana el apruebo, ¿no es cierto? Y se nos dan dos opciones respecto del tipo de órgano que debiese redactar una nueva constitución. La primera opción es la convención mixta constitucional. Y el voto va a ser así, va a aparecer el nombre de los dos órganos y abajo una pequeña definición de cada uno de ellos. La convención mixta constitucional estaría integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente por la ciudadanía con el único propósito de elaborar una nueva constitución, y por parlamentarios y parlamentarias en ejercicio. Tendría una composición entonces mixta entre parlamentarios y representantes de la ciudadanía elegidas con el propósito de hacer una nueva constitución. Y la convención constitucional, que es la segunda opción, estaría integrada únicamente por miembros elegidos popularmente para hacer una nueva constitución. Es muy importante, bueno, voy a explicar con un poco más de detalle y luego voy a ir a una pequeña consideración. La convención mixta, si fuera convención mixta, que es la primera opción, esa convención tendría 172 representantes. 86 serían elegidos el próximo 11 de abril, en esa elección que está prevista para el 11 de abril del 2021. ¿Ya? Se elegirían menos cargos, pero habrían 86 electos con ese propósito, y los otros 86 serían elegidos por el Congreso Pleno. El Congreso Pleno es la Cámara y el Senado unidos. Entonces, estos 86 sería como una mini elección en un universo reducido, en que los candidatos solo podrían ser diputados y senadores que hoy día están en ejercicio, pueden presentar listas, pactos electorales. Los electores de esta elección son solamente los senadores y los diputados en ejercicio, y luego se aplica un sistema proporcional para ver quiénes salen electos. O sea, es el propio Congreso el que escoge a estos 86. Dado el sistema electoral que se emplearía en esta elección, es probable que esos 86 sean más o menos reflejo de las mayorías que hoy día existen en el Congreso, las mayorías políticas me refiero, ¿ya? Debiese ser más o menos parecido dado el sistema electoral que se va a utilizar. Y en el segundo caso, si se opta por una convención constitucional, en este caso sería un poco más chiquitita, serían 155 representantes, todos electos el 11 de abril próximo, ¿ya? Este número es el mismo que existe para la Cámara de Diputados, por lo tanto, de esta forma incluso se replican el número de cargos que elige cada uno de los distritos. Por ejemplo, si hay un distrito, no sé, uno grande, Santiago, ya, incluye varias comunas, pero en Santiago elige 8 diputados. Cada uno vota por una persona, ¿no es cierto? Pero cuando se asignan los escaños, escoge 8 diputados. Si fuera convención constitucional, elegiría a 8 convencionales constituyentes. Si fuera convención mixta, elegiría a 4. ¿Ya? Se reduce, puesto que hay que llegar a un número más pequeño, que es 86. Las reglas, entonces, como les decía al comienzo, que se aplican, son las mismas reglas que operan en la elección de los diputados, con ciertas correcciones, ¿ya? Se han hecho algunas correcciones destinadas a facilitar y hacer más competitiva la participación de los independientes. Los independientes siempre han podido participar en las elecciones, pero la verdad es que las elecciones parlamentarias tienen muy pocas opciones de salir electo,
dado el sistema electoral que existe. Y para esta elección de convencionales constituyentes se hicieron ciertas modificaciones que permiten a los independientes competir con un poco más, en igualdad de condiciones, que los candidatos que presentan los partidos políticos. Básicamente porque van a poder conformar listas, ¿ya? Como pueden conformar listas, pueden sumar sus votos y eso los pone en un plano un poco más de igualdad con los partidos políticos. Y una segunda diferencia importante es que se aprobaron también, o sea, se han aprobado también normas de paridad, ¿ya? Las normas de paridad van a asegurar que estos representantes electos el 11 de abril, en cada uno de los distritos, sea la mitad hombre y la mitad mujeres. Y si el distrito, bueno, es impar, la diferencia no puede ser mayor a 1. Y eso aseguraría una representación casi equivalente. Si es convención constitucional, la paridad aplica a todo el órgano. Por lo tanto, si uno observa de los 155 representantes, no me hagan calcular, pero entre el 45 y el 55% sería de un sexo y el número que queda del otro sexo. En cambio, en la convención mixta, las reglas de paridad solo se aplican a los 86 electos el 11 de abril y no a los parlamentarios, ¿ya? Los parlamentarios no están, no tienen restricciones en ese ámbito. Pueden salir electos cualquiera, ¿ya? Si después les interesa, podemos ver con más detalle las reglas de paridad. Y finalmente, ¿cuáles son algunas razones o argumentos que se han dado a favor de una u otra opción? En primer término, se ha señalado que la convención mixta fortalece la institucionalidad, dado que tú incorporas a la decisión constituyente a un órgano constituido, político, representativo, de los órganos en el fondo que son derivación de la Constitución vigente. También que podría favorecer la construcción de acuerdos, en el entendido que esa es la función que cumplen los parlamentarios. Ya los parlamentarios se dedican, bien o mal, da lo mismo, pero se dedican a la construcción de acuerdos, a llegar a consensos, y ese ejercicio de llegar a acuerdo y pactar va a ser fundamental en la convención. Y también que reduciría las posibilidades de conflicto entre la Convención y el Congreso Nacional, en atención a que, bueno, parte del Congreso estaría integrando la Convención. ¿Qué es lo que se plantea respecto a la Convención Constitucional? Primer término, que permite superar los bajos niveles de confianza en las instituciones políticas. ¿Ya? O sea, todos sabemos que los partidos políticos y algunas instituciones políticas, entre ellas el Congreso Nacional, hoy día lamentablemente están bastante desacreditadas y los niveles de confianza han ido bajando sostenidamente. Entonces se plantea que para una decisión constituyente, fundamental, de pacto común, sería importante elegir a personas especialmente para esto y no incorporar a integrantes de un órgano respecto del cual existe en buena parte de la ciudadanía bajo niveles de confianza. Lo segundo que se plantea es que sería una elección sustentada en propuestas constitucionales concretas. Cuando yo elegí a mi diputado, a mi senador, uno vota por programas políticos generales, ¿no es cierto? Esta elección que se verificaría en caso que gane la apruebo el 11 de abril, debiese ser una elección en que se planteen propuestas constitucionales y nosotros, la ciudadanía, votemos no solamente en razón de la a lo mejor afinidad política, sino que a propuestas o una visión constitucional que compartamos o nos parezca importante que esté presente en ese órgano. Y la tercera, una razón pragmática, pero es que no distrae a los parlamentarios sus labores habituales. Los 86, si gana la mixta, los 86 que integrarían la convención, siguen siendo parlamentarios, no son reemplazados, ¿ya? Entonces vamos a tener a parlamentarios cumpliendo una doble función y a un Congreso que quedaría funcionando un poquito a media máquina porque habría un porcentaje importante que estaría realizando una segunda función, ¿ya? Eso sería a grandes rasgos y rápidamente algunos elementos básicos de este proceso constituyente, así que prefiero que le dediquemos el espacio que nos queda a las preguntas. Muchas gracias por su atención. Gracias, Ale. La verdad es que muy ilustrativo y cumpliendo un poco el rol que quiere la Cámara, que es apoyar a la difusión y al mayor conocimiento de las personas, que al final del día se traduce en un voto más libre. Hay un par de preguntas acá, Ale. La primera la hace René Oyarzún, dice, ¿los parlamentarios son diputados o senadores? Son ambos, René.
¿ya? Cuando empleo la palabra parlamentarios, son diputados o senadores. Entonces, si nos vamos a la convención mixta, voy a volver a esa lámina para facilitar la respuesta. Cuando volvemos a esta convención mixta, hay 86 que serían diputados o senadores, y no hay un número, no está fijo, ¿ya? Porque esta es una elección que se va a verificar. ¿Quiénes pueden ir de candidato? Diputados y senadores. Probablemente se armen listas y pactos integradas por diputados y senadores, y quienes votan son también los diputados y los senadores, ¿ya? O sea, el elector y los candidatos son los parlamentarios, vale decir, diputados y senadores. Súper claro. Aquí hay otra, María Teresa Vial pregunta, dice, muy buena tu charla, muy clara. Desde el punto de vista técnico, ¿la comisión mixta te parece que dé más garantía de un texto más coherente en lo que se refiere a derechos y garantías al estar compuesta por legisladores? A ver, no sabemos, María Teresa, ¿ya? O sea, aparte de lo que de esta respuesta es un poquito especulación. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos más o menos cómo funciona el Congreso, conocemos quiénes son los parlamentarios que están actualmente en funciones, pero desconocemos quiénes serían los candidatos y quiénes finalmente serían electos el día 11 de abril. Entonces es difícil comparar algo que conocemos con algo que no sabemos si va a aparecer. Yo sí diría que el trabajo parlamentario da ciertas garantías en cuanto a la forma en que se trabaja en el Congreso debiese ser más o menos similar a la que se establecería en esta convención. No sabemos bien cuál va a ser en concreto esa forma de trabajo, María Teresa, porque va a depender de un reglamento que tiene que dictar la propia convención. La primera tarea que tiene que hacer la convención es dictar su reglamento de funcionamiento, pero uno cree que debe ser más o menos parecida a la labor parlamentaria, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con las personas que serán electas por la ciudadanía el 11 de abril? Pues no sabemos bien quiénes van a ser electos, ¿ya? Pero está la posibilidad, uno, no sabemos qué pasa con los independientes. Esta es una elección que no tiene precedentes en términos de independientes. ¿Ya? Porque no ha habido otra elección antes que tenga las mismas reglas. Entonces no podemos comparar con otras elecciones de diputados y senadores. Entonces ahí hay una buena pregunta. ¿Cuántos independientes se van a presentar? ¿Cuántos van a salir electos? ¿Y cómo se integrarían en la convención? Y si uno mira cosas que han pasado en derecho comparado, y te insisto, María Teresa, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Esto está como con una bolita mágica adivinando quiénes van a ser electos. Pero, por ejemplo, en Colombia, que es un proceso constituyente bastante serio y razonable, que se verificó, bueno, en los 90, mucho tiempo atrás, tuvo otro sistema electoral, así que también hay diferencia, pero si uno lee las personas que se presentaron y que finalmente integraron la Asamblea Constituyente, se denominó en ese país, se logró incorporar a personas de un perfil un poco más técnico, ¿ya? Fue un proceso que hizo que se presentaran como candidatos y en definitiva que sean electos personas de un perfil un poco más técnico, y políticos como, no sé cuál es la palabra, no sé si políticos retirados, puede ser medio ofensivo, pero personas que se habían dedicado a la política y que no se encontraban en primera línea en ese momento, ¿ya? Eso pasó en Colombia y no sabemos si se va a replicar, pero una composición de esa naturaleza también podría eventualmente ser positiva para la convención. Entonces, yo entiendo la aprehensión de María Teresa, la hace muchas personas, ¿no es cierto? ¿Qué será mejor? ¿Esto o esto otro? Y la verdad es que como siempre, bueno, todo cambio involucra un riesgo al final, y vamos a tener que tomar muchas decisiones en este proceso, tratando de ponderar esos riesgos sin tener certezas de cómo se van a ir sucediendo las siguientes etapas. ¿Ya? Entonces, aquí le dice... hola, estoy un poco confundida, dice Daniela Cousiño. Cuando hablan de los 155 electos popularmente, ¿quiere decir que cualquier persona de profesión o no puede ser elegida? Sí, súper buena la pregunta de Daniela. A ver, estos 155, no es que yo pueda ir a la urna y votar por quien yo quiera, no es que hay un papelito y yo pongo, voy a votar por Macarena Letelier, porque me parece que podría ser una buena constituyente. No, se van a presentar candidaturas.
¿Quiénes van a presentar candidaturas? Los partidos políticos, los pactos electorales y también grupos de independientes o listas de independientes. Para ser candidato, Daniela, hay que cumplir un requisito muy básico, ser ciudadano, ¿ya? Ser chileno, tener 18 años cumplidos y no haber sido condenado a pena aflictiva. No hay más requisitos. Entonces uno dice, chuta, ¿cómo estamos estableciendo para una labor tan importante como hacer una nueva constitución tan pocos requisitos para ser integrante? Y esa es una fórmula, Daniela, que se usa en la democracia. Si yo empiezo a llenar de requisitos, ¿quién fija los requisitos? Yo. Entonces si yo soy la que determina los requisitos, voy a poner aquellas cosas que para mí serían importantes que cumpliera un constituyente. Pero esos requisitos no necesariamente son los mismos que a lo mejor tú le exigirías a alguien para ser tu representante, u otra persona. Entonces, en una democracia normalmente se opta por muy pocos requisitos, confiando que la ciudadanía, al momento de votar, va a examinar quiénes son los candidatos y va a velar por esa idoneidad. Y esa idoneidad es muy personal. Y a algunas personas le puede parecer relevante que su candidato pertenezca a un partido político, por ejemplo, porque le da confianza a esa tendencia. A otros le puede parecer más relevante cuál es la aproximación o el contacto que tenga esa persona con la realidad social, una realidad parecida a la propia, etc. Otro puede considerar relevante, no sé, la vinculación regional. Entonces, en una democracia se ponen poquitas barreras de entradas, de modo de confiar en lo que se llama en el control democrático, de que cada uno de nosotros, al momento de votar, va a definir qué es lo que es relevante al momento de elegir quién será su representante. ¿Ya? Entonces la respuesta es sí, cualquier persona con profesión o no puede ser elegida. Ahora, si para ti es relevante que sea una persona con cierta formación profesional, bueno, eso es parte de lo que hay que evaluar al momento de que tengas que ejercer tu voto el 11 de abril si llegamos a esa etapa. Hay hartas preguntas, Ale. Vamos a avanzar. Si puede ser lo más rápido, ya. Tu tiempo, unos minutos más. Dice Alejandra, ¿qué pasa si en un caso extremo los convencionales constituyentes o mixtos no lograsen ponerse de acuerdo? ¿Qué sucedería con la nueva constitución? Muchas gracias. Fracasa el proceso, ¿ya? O sea, en el fondo el proceso, si ustedes se fijan, tiene como distintas etapas. Entonces, partimos con el plebiscito del 25 de octubre. Si gana el rechazo, quedamos ahí, ¿ya? Luego, si gana el apruebo, seguimos. Pero tenemos que cumplir otro objetivo, que se pongan de acuerdo, como tú bien dices. O sea, uno, que logren ponerse de acuerdo, Ricardo, en el reglamento de votación. Hay otras experiencias comparadas en que la Asamblea Constituyente o el órgano constituyente ha perdido gran parte del tiempo en dictar el reglamento y le han dedicado casi el mismo tiempo a hacer el reglamento versus a los contenidos. Tienen que ponerse de acuerdo, si no aparece una propuesta, si no se llega a consenso, queda ahí el proceso. Y luego faltaría la tercera etapa, Ricardo, ¿ya? Aun cuando tengamos propuesta, nos falta el plebiscito final y tiene que además superar esa etapa en que la ciudadanía apruebe esa propuesta de nueva constitución. Benjamín Astete, Ale, pregunta, ¿es necesario que la constitución se apruebe como un todo por 2/3? Eso, Benjamín, que ha sido sumamente debatido en el último tiempo, ¿no es cierto? La respuesta es, no está definido y va a depender del reglamento de votación. Esa es la respuesta, ¿ya? Lo único que está establecido hoy día en la Constitución es que las normas deben aprobarse por 2/3 y el reglamento por 2/3. ¿Cuál va a ser el funcionamiento? Si va a trabajar en sala o en comisión. Porque, por ejemplo, si siguiera esa estructura, que parecía la al Poder Legislativo, no sé si sea tan razonable que también la comisión, que no es vinculante su decisión, tenga que también operar con 2/3. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Si va a aprobar en general y en particular, o si se va a aprobar por 2/3 como un todo, eso depende del reglamento de votación, no está definida. Personalmente me parece que sería relevante, básicamente por un tema de coherencia, ¿ya? Yo sé que se ha planteado mucho el debate de la perspectiva más bien política, de decir, contamos o no si hay un tercio, si va a contar ese tercio con un poder de veto final a todo el proceso, y eso se vincula con la pregunta que nos hacía Ricardo antes. ¿Qué pasa si un tercio quiere oponerse a todo el proceso? Pero dejando de lado ese tema más pragmático o más político, me parece que de una perspectiva técnica,
cualquiera sea el medio que se emplee, la aprobación final por los 2/3 o un ir y volver, cualquiera sea el medio, es importante que se esté examinando todo el tiempo la coherencia entre las disposiciones. Porque yo puedo aprobar una norma súper razonable si la miro aisladamente, y luego otra muy razonable si la miro aisladamente, pero quizás en conjunto te generan un problema, un problema de gobernabilidad que luego te puede impactar en una serie de otras cosas. No sé si queda claro. Gracias, Ale. Después preguntan, ¿los 155 representantes elegidos por el pueblo pertenecen a algún partido político? Va a haber de todo, Sandra, ¿ya? O sea, los partidos políticos pueden presentar candidatos y también independientes. A ver, los independientes, la definición es muy sencilla. Independiente es cualquier persona que no milite en un partido político, ¿ya? Y esas personas que no militan en partido político pueden ir en listas de partidos políticos, como siempre ha sido, pero también pueden armar sus propias listas. Entonces, el sistema o las reglas establecidas, Sandra, permiten las dos cosas, ¿ya? Que se presenten personas que pertenecen a partidos políticos y otras que no. Y nuevamente descansamos en la decisión de la ciudadanía para que cada uno vote por quien mejor lo represente para esta tarea. No te oigo, Maca, estás en mudo, parece. A ver. Sí, ahí sí. Así que, Joana, si podemos después dejar a disposición el PPT. Hay un volante resumen que mandamos desde el programa que lo podemos luego circular a través de la cámara, ¿ya? Perfecto, gracias. Vamos nosotros ahí a hacernos cargo de seguir eso. Perfecto. René pregunta, ¿pero los diputados cumplen su periodo antes del término del proceso constituyente? Los diputados, sí, y permanecen. Y permanecen. O sea, a ver, depende, porque puede que en 3 meses, a ver, insisto, lo que dice la regla es hasta 9 meses, prorrogable por otros 3. Existe la posibilidad de que en 3 meses saque una constitución. Lo veo muy inviable, muy difícil, ¿ya? Pero podría eventualmente suceder. Pero sí, terminan su periodo entre medio, pero estos permanecerían, no se volverían a elegir. Los que ya quedaron, los 86 electos, es que gana la mixta, quedarían ahí. Una buena pregunta. Juan Pablo Braithwaite pregunta, ¿qué sentido tiene votar en el segundo voto si uno vota rechazo? Mucho sentido, Juan Pablo. Lo que pasa es que, el segundo voto, la segunda votación solo tiene sentido, valga la redundancia, si es que gana el apruebo, ¿no es cierto? Si gana el rechazo, la segunda votación no se considera, cualquiera sea su resultado, su nivel de participación, fuera. Entonces, lo que las reglas plantean es que, aun cuando una persona vote rechazo, se le da la opción de expresar su preferencia para el caso en que gane el apruebo, ¿ya? Aunque no sea su opción, ¿ya? Uno se puede representar, en todas las elecciones de la vida, uno tiene que representarse la posibilidad de que va a perder, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, uno dice, bueno, si llegase a perder mi opción, también se me da la oportunidad para expresar qué órgano preferiría yo, aunque yo esté en contra de iniciar este proceso, que redactar una nueva constitución. Y Juan Pablo, es súper importante que se haya diseñado así, porque si solamente hubiesen permitido votar por el órgano constituyente a quienes voten apruebo, ambas opciones de la primera papeleta no habrían estado en igualdad de condiciones, porque todos vamos a tener que escoger, ¿no es cierto?, apruebo o rechazo. Y si solamente pudiesen escoger el órgano los que votan apruebo, tendríamos en desigualdad de condiciones las dos opciones. Porque si yo voto apruebo, tendría la opción de votar por 2 cosas, en cambio si voto rechazo, por una. Entonces, además, como una forma de plantear que ambas opciones son legítimas, igualmente válidas, y que cada persona es libre de votar por ella, les doy a todos la posibilidad de escoger ese órgano. Muy bien. La pregunta que viene, yo creo, la que está respondida recién, porque era cuáles son las posturas en relación a ese punto, así que yo creo que ya está. Él preguntó el de los 2/3, entonces, ¿o no? Yo creo que Benjamín está, porque Benjamín antes había preguntado por los 2/3. Sí, que era necesario, puede ser, tienes razón, claro, y ayer, bueno, toda la columna ahí de Carlos Peña ha estado muy sobre el tapete. Exactamente. El circular que habla Sebastián Soto, ¿cierto? El circular que habla Sebastián Soto, exactamente.
Y finalmente, Belén pregunta o dice, he escuchado que hacer una nueva constitución son 2 años que estaremos a la deriva, es decir, que la actual constitución regirá mientras está en construcción la nueva, ¿eso es verdad? Ya, Belén, a ver, vamos a volver, súper bueno terminar con esta pregunta, ¿no es cierto?, para recapitular un tema que es importante. A ver, 2 años, sí, este proceso debiera durar aproximadamente 2 años. Depende mucho de cuánto dure cada una de las etapas, pero es un proceso que debiese durar unos 2 años si se cumplen como los máximos en cada una de las etapas. La nueva constitución, de ser aprobada, entraría a regir en septiembre del 2022, ¿ya? Ahora, depende de qué es lo que intentamos por estar a la deriva. Evidentemente que cuando tú estás en un proceso de cambio constitucional, se genera un nivel de incertidumbre, ¿ya? Porque todos quienes actuamos en la vida social y nos regimos y nos son relevantes distintas normas, distintas regulaciones, sabemos que está la posibilidad de que eso cambie, ¿ya? Que se está discutiendo, se está debatiendo, entonces por supuesto que un cambio constitucional genera un nivel de incertidumbre respecto a cómo va a quedar la regulación, ¿ya? Ahora, desde la perspectiva institucional, y esto es muy importante, y lo vuelvo a repetir, la Constitución actual nunca va a dejar de regir, ¿ya? Salvo, o sea, si es que en el plebiscito ratificatorio se aprueba la propuesta de nueva Constitución, solo en ese momento dejaría de regir la Constitución. O sea, nunca vamos a pasar por periodos en que estemos sin Constitución, sin normas, etc. Ya este proceso está pensado para que hoy día tenemos una Constitución rigiendo, si gana la prueba también la vamos a tener, si sale una propuesta de nueva Constitución también la vamos a tener rigiendo, y solo si se promulga la nueva Constitución tras el plebiscito, dejaría de regir la actual. Y parte de las inquietudes que se plantean muchas veces en estos talleres o en otras instancias en que uno conversa estas materias, es que qué es lo que pasa con todas las leyes, porque baja un poco, como la Constitución es la norma jerárquicamente superior, se supone que todas las demás leyes, reglamentos, etcétera, tienen que ser coherentes con la Constitución. Entonces, una aprehensión que surge mucho es decir, bueno, si cambiamos la Constitución, ¿qué sucede? Todo el ordenamiento jurídico desaparece completamente. Y la respuesta a eso es que probablemente no sea así, porque si volvemos a esta idea de que la Constitución es un marco, y dentro de ese marco caben distintas opciones, a lo mejor yo puedo correr un poquito el marco, por decirlo de alguna forma. Y significa que estas leyes que antes estaban dentro del marco siguen siendo conformes a la Constitución. Pero puede suceder que algunas pocas leyes queden, una vez aprobado un nuevo texto, pasen a ser contrarias a esa nueva Constitución. Pero ahí, Belén, normalmente las constituciones establecen disposiciones transitorias en que dan un plazo para ajustar la legislación, e incluso si es que el legislador no la ajusta, que también ha ocurrido con reformas constitucionales, luego los tribunales tienen ciertos mecanismos o herramientas en el fondo, derogación tácita, inconstitucionalidad sobreviniente, para dejar sin efecto en el fondo esas leyes que pasarían o podrían pasar a ser contrarias a la Constitución, ¿ya? Pero, insisto, todo depende del texto que salga, no lo sabemos, pero uno cree, o sea, uno puede prever, y si uno observa además que nuestra Constitución ha sido reformada en un sinnúmero de oportunidades, que modificar la Constitución sí puede afectar la vigencia de ciertas leyes, pero la gran mayoría de las normas debiesen seguir siendo válidas y rigiendo. Tenemos normas leyes me refiero, legales, que están vigentes muchísimo antes de la Constitución hoy día vigente, y han seguido siendo coherentes con la Constitución, han sobrevivido, por decirlo de alguna forma, varias constituciones y siguen siendo válidas y coherentes. Así que eso sería. Creo que ahí estamos, ¿o no? Sí, Alejandra, 1.000.000 de gracias. La verdad es que esta última pregunta, como tú dijiste, le dio un cierre bien lógico a la presentación. Yo quiero volver a agradecerte en nombre de la Cámara de Comercio de Santiago y el Centro de Arbitraje esta oportunidad de poder haber invitado a participar a socios, a quienes trabajamos en la Cámara, a distintas personas que se informaran. Quiero reconocer especialmente tu trabajo como profesora en este foro constitucional de la Universidad Católica, porque no siempre se sabe que ahí la verdad es que tu trabajo ha sido primordial y de una gran entrega.
y contarles a todos que el próximo jueves tenemos nuevamente la oportunidad de escuchar la charla, esta vez con Claudio Alvarado, otro profesor de la universidad, así que es bueno que entre ustedes mismos vayan comentando si finalmente les parece que es una buena oportunidad para resolver preguntas y entender un poco mejor el proceso en el que está comenzando este país. Muchas gracias, Ale, y nos vemos el próximo jueves en una tercera charla. Gracias, Maca, y gracias a todos por acompañarnos esta tarde, que espero que les haya sido de utilidad y que tengan nuevos elementos para el discernimiento y la reflexión en la que todos estamos sumergidos en este momento. Muy buenas tardes a todos.